No te escucho. Bueno, no, estaba esperando que me diera la entrada. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Con esta oración de entrada, con esta intercesión de nuestro párroco, nuestro sacerdote, porque también fue párroco mío, Padre Luciano, y con el favor del Espíritu Santo, pues abrimos nuestros corazones a esta instrucción de Dios, a esta palabra de Dios. También le pido a Dios que me dé a mí toda la apertura de corazón y todo el vaciamiento de mí misma para que esa palabra movida por Él llegue a los corazones de ustedes desde Él. Muy bien. Bueno, decíamos entonces, vamos a hacer como un breve, digamos, como un muy breve recuento. Sé que hay personas que no pudieron venir la semana pasada, como un breve recuento de cómo empezamos nosotros este estudio de este curso bíblico, ¿no? Curso bíblico pastoral. Es muy importante decir que estamos viendo este curso bíblico desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista contextual solamente, o literario, o exegético, sino desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y entonces decíamos que una de las cosas importantes era entender que para ir a la Génesis, que los antiguos judíos tenían dos versiones del Antiguo Testamento, ¿no? Uno era la Biblia hebrea y la otra era los 70. Hablamos realmente de lo que eran los 70. Decíamos que la Biblia hebrea era una colección de 39 escritos diversos, de carácter distinto, porque lógico, eran unos narrativos, otros históricos, pero que principalmente yo acotaba escritos, porque no todos tenían el carácter de libro. Algunos son unos escritos bastante breves, como algunos de los 12 profetas menores. Decíamos también que estos escritos datan desde el siglo XI antes de Cristo, es decir, donde ya se empezaron a escribir o a encontrar escritos en los templos, en algunos piedras, ¿verdad? Y entonces estos se publicaron, es decir, por estos larguísimos 11 siglos. Decíamos que antes de que hubiera libro estaba la tradición, o sea, el recuerdo de los clanes y esos grupos que iban transmitiendo su experiencia de una forma oral. Entonces estaban esas tradiciones patriarcales, que, como les decía, estaban fijadas en los santuarios. Yo creo que más adelante voy a mostrar algunas diapositivas para que veamos algunas copias que tenemos, ¿verdad? En esos muros estaban las tradiciones del éxodo, perdón, que estaban centradas en la figura de Yahvé. Entonces también poesías, también algunos proverbios, en fin. Entonces, antes del libro tenemos eso, ¿verdad? Decíamos también que no era el Antiguo Testamento, decíamos que no era una ontología israelita, ya me entiende, de la literatura israelita, porque pues lógicamente no contenía o reunía las características de lo que propone la ontología, que ustedes saben que pues la Biblia, digamos, tiene leyes, habla de límites de provincia, habla de genealogía, habla de obras completas, contrario a lo que nos proporciona digamos, la ontología. También decíamos que algunos libros que no contiene, la Biblia no contiene todos los escritos de la producción literaria de Israel, por una sencilla razón: muchos libros se perdieron, hay otros libros que no están condensados, de manera que es muy importante entender que no únicamente en la Biblia están los escritos, hay muchísimos escritos que no están condensados, y hablábamos en aquella época, por ejemplo, del libro del Justo, ya los libros de los anales de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, las guerras de Yahvé, los apócrifos, eso no están digamos, introducidos o incluidos dentro de la Biblia que nosotros conocemos.
importantísimo esto. Esta es una selección desde la fe para la fe. Este es el ojo con el cual nosotros debemos iniciar este acercamiento al Antiguo Testamento. Y les decíamos que desde la fe para la fe, ¿por qué? Porque lo que intenta reflejar es la identidad del pueblo judío. Entonces en la Biblia vamos a encontrar una serie de cosas que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo se dice que esto es palabra de Dios? ¿Cómo pueden? Pero aquí hay de todo. Pues claro, miren, toda esta selección se hizo basado en lo que construía la identidad del pueblo judío. Entonces, ellos, por ejemplo, las tradiciones esenciales que recogieron, digamos, sobre Abraham, sobre la revelación del Sinaí, sobre todo lo que era la monarquía naciente, esa trágica experiencia del destierro a Babilonia, las palabras de los profetas, esas profundas reflexiones de los sabios que fueron tan importantes en una época para ellos afianzar esa fe que ya estaba un poco perdida, ¿no? La lista de los antepasados, por eso vemos genealogía. Los límites geográficos de cada tribu eran importantes porque ya lo van a ver cuando veamos libros históricos y se entra a la tierra prometida, cómo cada tierra recibe un pedacito de tierra que tenía sus límites, ¿verdad? Y esto va a tener una connotación muy importante más adelante. Entonces, el canto de amor y de guerra también, ellos hacían en las guerras, ellos producían cantos, ¿verdad? Y esos cantos también eran importantes ponerlos allí. Así que todo ello, digamos, refleja la vida real en esta serie de composiciones tan diversas que de alguna manera descubría a Israel su identidad como pueblo elegido por Dios, porque esto es importante. Habíamos hablado también de unos aspectos esenciales de estos escritos que influyen en la identidad del pueblo y hablábamos del aspecto religioso, el aspecto político, el aspecto geográfico y el aspecto cultural. Y uno dice, Dios mío, pero ¿y esto qué tanto? Pues miren, todos estos 4 aspectos forman, es decir, contribuyen a toda esa generalidad que perfila lo que es la identidad del pueblo de Israel. Entonces, el religioso, que era el más importante, ¿verdad? Porque allí se va desde la fe a la identidad. Cuando uno se identifica con ese Dios, uno y trino, por ejemplo, en el caso de nosotros, inmediatamente esa fe nos lleva a la identidad nuestra como hijos, ¿verdad? Entonces, todos estos libros lo que pretendían realmente exponer era la relación entre Dios y su pueblo. Fíjense, miren, estos escritos, los judíos tuvieron un carácter selectivo para hacerlo, ¿verdad? Que no simplemente fue el literario o el cultural, sino por sobre todo el teológico, ¿ya? O sea, que todos ellos movidos, oigan bien, ese pueblo movido por un espíritu de fe, recogieron todo el pasado, todas aquellas obras que exponían su identidad como pueblo, y como pueblo que se siente elegido por Dios y llamado a cumplir una misión religiosa en el mundo. Esto también nos tiene a nosotros que dejar algo, como decía el padre Luciano. Esto no se estudia ni se lleva, ni nos lleva un abordaje para introducirlo en el Antiguo Testamento simplemente para un conocimiento, sino también para que nosotros podamos replicar todo aquello, ¿verdad? Entonces, también veíamos que esa identidad religiosa no es abstracta, ¿ya? Porque se encarnaba en seres concretos. Miren, personas que dieron sus primeros pasos por los valles, por las colinas, por el desierto, personas que descubrieron el odio, el amor, el miedo a la sequía, el miedo a los ejércitos, porque ellos en la medida en que caminaban, pues lógicamente tenían que tener contiendas, luchas, también enemigos, ¿verdad? La amenaza de muerte, cantaron, bailaron, sufrieron, es decir, todas estas situaciones concretas en un espacio conocido, en un tiempo perfectamente delimitable, este pueblo de Israel fue descubriéndose como individuo y como pueblo y fue descubriendo la llamada de Dios en ellos, ¿verdad? Eso básicamente es lo que contiene
toda esa identidad religiosa, pero también está la política y hablamos por qué la política, porque era muy importante para Dios, porque pues lógicamente esas delimitaciones, esa gobernanza de algunos reyes también era muy importante para mirar cómo esto acercaba o alejaba al pueblo de ese Dios de Israel con el cual ellos habían hecho alianza. El geográfico, pues ya lo hablamos, ¿verdad? Y lógicamente también el cultural, que es muy importante para entender toda esa identidad del pueblo. Pues bueno, hoy entramos entonces nosotros a la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Ya vimos que no es. Ahora vamos a ver 6 cuestiones fundamentales. Básicamente son 6, ¿sí? Que nos ayudan a entender qué es el Antiguo Testamento. ¿Ya? Esos valores del Antiguo Testamento, la redacción del Antiguo Testamento, cómo se llevó a cabo esa selección, la clasificación de los libros, qué referente tenían, qué idiomas se escribieron, cómo han llegado hasta nosotros. Muy bien, entonces iniciamos diciendo que desde el punto de vista bíblico, la palabra testamento tiene 2 sentidos, uno teológico y uno literario. Entonces, miren, cuando ustedes les pregunten sobre el Antiguo Testamento, desde ahora ya van a encarnar algo muy importante. El Antiguo Testamento lo que refleja o lo que significa es esa alianza que Dios establece con el pueblo de Israel. Enseguida se viene la palabra alianza, ese pacto de amor y unilateral que Dios hace con su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ya? Y más tarde ese pacto y esa alianza la hace con la iglesia ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto en lo que tiene que ver con el pensamiento teológico, ¿verdad? Con el criterio teológico, con el sentido teológico, la alianza de Dios con su pueblo. Y a través de esa alianza de Dios con su pueblo, pues se desarrolla toda una vivencia a lo largo de tantos siglos que nos permite conocer a Dios y también conocer cómo se comportaba el pueblo con relación a ese Dios. Literariamente, que es el segundo sentido, el sentido literario. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro. Entonces eso no solamente un libro, sino un conjunto de libros que recogen lógicamente esa experiencia humana y religiosa del pueblo. Entonces nosotros vamos a ver en la Biblia, es decir, cómo a través de ellos, a través de su experiencia humana y religiosa, vamos a tener ese conocimiento de Dios, pero también cómo eran ellos como pueblo. Entonces el Antiguo Testamento es un conjunto, el nuestro, ya vimos que la hebrea son 39, el nuestro es un conjunto de 46 escritos. De igual manera, en sentido literario son 46 libros, 46 escritos, también diversos, porque tienen, algunos son pedagógicos, otros son poéticos, otros son históricos, otros son narrativos, otros son espiritual. Proceden de épocas distintas y redactados a lo largo de 10 siglos. Entonces podemos ver, por ejemplo, en esos 46 libros, el primero, digamos, de esos libros, que es el Pentateuco, que contienen los 5 libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No se preocupen que esto lo vamos a ver después más detenidamente, ¿verdad? Pero voy a hacer como un esbozo, una pincelada de esos 46 libros en los que se dividen. Libros históricos, que también aquí hay que tener cuidado, porque los libros históricos no son para conocer la historia y lo importante no es únicamente la historia. A lo que nosotros nos interesa en esta clase bíblica pastoral es que esa historia ustedes también se la aprendan porque la van a aprender a identificar en los libros, pero por sobre todo recuerden es el sentido teológico el que nosotros vamos a tener. Entonces en esos libros históricos tenemos a Josué, digamos que el Deuteronomio llega hasta donde Moisés muere y le transfiere el mando y el liderazgo a Josué. Entonces en los libros históricos entramos ya en el libro de Josué, por ejemplo, donde ya entran a la tierra prometida y bueno, y ahí pasa una serie de cosas. Está Jueces, está Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, está el libro de Esdras, el libro de Nehemías y los Macabeos, ¿ya? También tenemos los libros didácticos, Ruth, Tobías, Judith, Esther.
Tenemos los libros proféticos, ya, donde están Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, o sea, los 12 también profetas menores, ¿verdad? También tenemos los libros poéticos, donde están los salmos, el cantar de los cantares, las lamentaciones, y también tenemos por último los libros sapienciales, que son Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría. Entonces, 46 libros divididos casi como en 6 temas, ¿no? Pentateuco, que son 5, históricos, didácticos, proféticos, poéticos y sapienciales. Esto es para empezar a identificar ya en esa biblioteca de libros, a empezar ya a escudriñar y a saber las características por el nombre, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y entonces empieza uno a decir, bueno, listo. ¿Cuáles son esos valores del Antiguo Testamento? ¿Cómo así que valores? ¿Y qué enmarcan esos valores para nosotros? Miren, estos valores que voy a mostrarle ahora, que son 4, para mí son como una ruta que va marcando para todo el caminante, para todo aquel que está iniciando el camino de profundización hacia ese gran gran libro que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa gran historia presente en nuestra vida. Entonces es como una hoja de ruta, como una ruta que nos va marcando. Entonces decimos que el Antiguo Testamento, lo primero, oigan, que nos ayuda, ojo con los verbos que voy a usar, nos ayuda es a conocer a Dios. Nos ayuda a conocer a Dios, ¿verdad? Segundo, nos enseña, fíjense el segundo nombre, el segundo verbo, nos enseña a vivir la fe. Miren qué lindo, con el ejemplo de unos hombres. Entonces, cómo a través de estos personajes bíblicos, que eran hombres de fe, esta palabra nos enseña a vivir también nuestra fe. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, conocer toda la historia de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Jacob, de los profetas, de tantos personajes bíblicos que tienen una gran diversidad y riqueza para nuestra vida de fe, ¿verdad? No solamente para conocer la historia, sino porque ellos también traen novedad a nuestras vidas, traen también un contenido grandísimo de una experiencia, porque ellos lo que datan es una experiencia. El pueblo de Israel lo que produce literariamente, escriben, es esa experiencia religiosa y humana con Dios, ¿verdad? Tercero, a descubrir la dimensión sociopolítica, porque muchos hemos mirado y caracterizado el Antiguo Testamento como si fuera, es decir, como en un ideal, ¿no? En un ideal de que esto es simplemente religioso, de que aquí literal Dios nos habla en todo y todo es Dios y todo es palabra de Dios, ¿verdad? Aunque sí todo es palabra de Dios. Entonces, descubrir la misión sociopolítica nos ayuda a entender cómo estaba configurada esa sociedad de aquella época y en las diferentes épocas, ¿verdad? Cómo se movía el sistema político que determinaba realmente la inclusión de Dios, la introducción de Dios en ese contexto, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, en la época de los profetas, en el siglo VIII, el siglo de oro de la profecía, miramos que ese contexto religioso había un sincretismo religioso total, pero también había un desmoronamiento político increíble, cómo empezó Israel ya en el Reino del Norte, se lo vamos a ver después, a hacer alianzas macabras, digámoslo así, que tampoco ayudaron al pueblo a sostenerse en aquel regalo que Dios le había dado, que era el regalo de la tierra. Ellos allá en el siglo, es decir, en ese destierro a Babilonia, tomados por los babilonios, perdieron la tierra, ¿verdad? Y por último, el cuarto nos ayuda a conocer la actividad, el mensaje y la persona de Jesús. Entonces, fíjense, muy bien, ¿cómo nos ayuda a conocer a Dios? Y yo creo que esto lo hemos aprendido, lo que hemos tenido la
la posibilidad en propedéutica, ustedes vieron propedéutica, de relacionarse con esa constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la palabra de Dios, que dice categóricamente por allá en el numeral 15 que los libros del Antiguo Testamento muestran a todos el conocimiento de Dios. ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Y aquí hay una cosa importante, que entender, ¿verdad? ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Miren, muchos de nosotros y todavía muchos cristianos siguen pensando que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, más inclinado al castigo que al perdón, un Dios que atemoriza al hombre y que no tolera el menor pecado. Y esto en contraposición con el Dios del Nuevo Testamento, que es un ser bondadoso, amable, el Padre de Jesucristo, que nos entregó a su Hijo para salvar. Y estas dos contraposiciones, este pensamiento que algunos de los cristianos todavía tenemos, sin querer caemos en una herejía de haces que la Iglesia Católica hace muchos siglos ya, digamos, condenó y digamos, lo solucionó, ¿no es cierto? No, miren, esta contraposición lo que hace entender es como si fueran dos dioses distintos y no hay nada más alejado de la realidad que esto, ¿verdad? El Dios es uno solo, y vamos a ver cómo. Perdónenme un segundo porque es que yo tengo el teléfono conectado con muy bien. Entonces decíamos que nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Que pensar que hay dos dioses y que ese Dios es diferente. Bien, ¿dónde encontramos realmente una definición de Dios o más bien una autodefinición de Dios en el Antiguo Testamento? Si alguien tiene la bondad de abrir, bueno, no, a ver, yo creo leérselas para ir agilizando porque me interesa mucho que conjuguemos una serie de conceptos que nos van a ayudar mucho a comprender estos preliminares del Antiguo Testamento, ¿verdad? Allí en la franja azul, Alberto, si tú quieres leerlo, por favor. Bien. El Señor pasó ante Moisés proclamando. Yahvé, el Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, y fiel, que conserva la misericordia para milésima generación, que perdona culpas, delitos y pecados, aunque no deje impune, y castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Éxodo 34, 6, 7. Muy bien, entonces miren cómo se define Dios, se autodefine con 5 adjetivos que connotan su compasión, su clemencia, su paciencia, su misericordia, su fidelidad. Es decir, fíjense que no tiene nada que ver con el Dios el Dios de castigo, el Dios de terror, ¿verdad? Y además y desmantela inmediatamente ese concepto falso de justicia divina que premia a los buenos y castiga a los malos. Es decir, como si Dios tuviera una balanza y los tuviera perfectamente equilibrados, ¿verdad? Es cierto que Dios no tolera el mal, pero ojo, su capacidad de perdonar es infinitamente superior a la de castigar. Por eso en el Salmo 86, en el versículo 15, ¿verdad? Dice: tú, Señor, Dios compasivo y piadoso, paciente y misericordioso y fiel. No se nos olvide esto, mis queridos hermanos. No se nos puede olvidar esto para entender que cuál es el Dios que se propone desde el principio, el Dios de Israel, el Dios que realmente Israel conoció,
que Israel vivió, ¿verdad? Un Dios compasivo, un Dios fiel, un Dios paciente, un Dios misericordioso. Oigan, un Dios paciente. ¿Cómo tuvo de paciencia con ese pueblo que a pesar de todas las dádivas que Dios le daba a ese pueblo, como decía él mismo, es duro de servir? Oigan, ese Dios clemente cuando intercedían, Moisés intercedía por el pueblo, Dios lo escuchaba y lo obedecía, ¿verdad? Cuando Moisés en un momento dado le dijo, mira, el pueblo está harto y cansado de comer maná, ¿verdad? Entonces Dios lo escucha y viene todo el tema de las codornices. Bueno, entonces nada más falso que decir que es un Dios severo, que es un Dios que castiga, ¿verdad? Miren, el Dios que ama y que perdona está muy, nos lo define claramente el profeta Oseas, que es uno de los profetas más complicados que hay para entender, ¿cierto? Pero es el que mejor ha explicitado esa lucha interna que se entabla, digamos, en el interior de Dios cuando se ve forzado a castigar. Nosotros ahí en el capítulo 11, ¿verdad? Lo voy a leer yo, del 8 al 9, cuando dice, ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré castigarte a ti, Israel? Me da vuelco el corazón, se me revuelven todas las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no destruiré a Efraín, que soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo devastador. Miren qué lindo, ¿verdad? Entonces, cómo Oseas nos presenta también esa relación entre padre e hijo. Representa al Dios como un padre que llama, que ama, que enseña, que enseña a andar, que cura, que atrae, que se inclina también para dar a comer. Y en Deuteronomio también, en Deuteronomio 21, del 18 al 21, podemos ver esa relación del hijo. Cómo él define al hijo, pueblo de Israel, el hijo se aleja, no comprende a su padre, no pone en él su confianza, es el prototipo del hijo rebelde, ya que según la ley debe morir, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es mucho más grande que su cólera. Entonces, claro queda que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios misericordioso y que no es un Dios castigador, ¿verdad? Ese segundo valor nos enseña a vivir la fe. Hay una persona que tiene la mano levantada, le vamos a avisar que tiene que al final vamos a tener un espacio para las preguntas. Listo. Listo. Es una pregunta acerca... Bueno, ok. Muy bien. Entonces, nos enseña a vivir la fe como ejemplo de unos hombres. Nos enseña a vivir la fe. Miren, lo importante en el Antiguo Testamento es encontrar hombres de carne y hueso. Hombres con virtudes, con fallos, con momentos de ilusión, con momentos de desánimo, ¿verdad? Esto es lo importante. Ellos no han querido mostrarse como los hombres perfectos, sino como el hombre imperfecto, el hombre débil, el hombre frágil que necesita de la gracia de Dios. Entonces uno se pudiera preguntar, bueno, en esos momentos de crisis profunda, ¿quién no sería capaz digamos, de tener una actitud cristiana ante el sufrimiento? Es decir, para actuar como Job. ¿Cómo nos enseña Job? Es decir, que es un libro tan hermoso donde nos muestra cómo lucha, ¿no? Ese Job que se revela, que interroga, que blasfema, en búsqueda de respuesta, pero finalmente se entrega a la misericordia y confía, ¿verdad? O por lo menos cuando uno ha tenido o tiene esa crisis de fe, o una fe que se pierde porque no está siendo alimentada, ejercida desde la vida sacramental, cómo ir al libro del Eclesiastés y recordar esa experiencia para también consolarse, no solamente, es decir, para irnos identificando, me hago entender, o sea,
cómo es la actitud cristiana frente a esa crisis de fe, cómo es una actitud cristiana también frente a las adversidades de la vida, económicas, cuando hay desastres naturales, ¿verdad? Bueno, fíjense, o una crisis de vocación, ¿ya? También aprender de Jeremías, Es que Jeremías, cuando vio que lo llamaba el Señor, en primer lugar lo que él le dice, mira, Señor, yo soy un pelado, yo soy joven, ¿cómo así que me llama? ¿Verdad? Y ni siquiera imaginaba a Jeremías para qué lo llamaba. Y a lo que se enfrentó Jeremías, el profeta que lloraba también, ¿no? Por todo lo que le sucedía. Y ver aquella, digamos, rebelión, rebeldía del pueblo, la indiferencia del pueblo, cuánto sufrió Jeremías. Entonces, aprender de estos personajes nos ayuda a entender la postura nuestra en todas estas posibles circunstancias que nos quedan, ¿verdad? Y uno, por ejemplo, dice, cuando Pablo quiere hablarnos en la carta a los hebreos, ¿verdad? Y habla sobre los posibles modelos de fe, pues lógicamente ¿a quién cita? Pues a los personajes del Antiguo Testamento, son modelos de fe, ¿ya? Entonces, qué tan bueno, porque esta gente tuvo, su ejemplo fue de obediencia a Dios, de desprendimiento, de valentía, de constancia en el dolor. De manera que son testigos de la fe que nos van a ayudar a nosotros muchísimo para aprender a enfrentar todas esas situaciones que de alguna manera ustedes y yo la pasamos. Entonces les decía también que nos ayuda a descubrir la dimensión política de la fe. Miren, aquí hay una cosa muy importante, y en esto el maestro sí cree, a mí sí que me impactó esto. Él decía, oigan, muchos leen el Magnífica, muchos rezan el Magnífica y lo rezan rapidito y le dan como un carácter, digamos, muy espiritualizado, pero nadie comprende realmente, o la mayoría no comprende realmente lo que hay que entender en el Magnífica, ¿verdad? Cuando dice, derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los pobres y a los ricos los despidió vacíos, ¿ya? O también leer la parábola del rico y Lázaro y que no se nos conmueva la vida, esta actitud espiritualizada, pero poco consciente de lo que realmente plantea un contexto sociopolítico, es muy difícil, ¿verdad? Lo que allí se planteaba era la gran, digamos, desigualdad que había, la opresión al pueblo, porque desde los inicios, pues cuando un pueblo luchaba contra otro y ganaba, ese pueblo quedaba, lo que decía la ley del vasallaje, ¿no? Quedaba subyugado al pueblo vencedor, y entonces le cobraba unos impuestos altísimos todo el tiempo, y así se alimentaban esos grandes imperios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente el Antiguo Testamento, cuál es su función esencial? Ya es despertar nuestra conciencia para entender que el profeta o los profetas que somos nosotros, y que también hemos sido llamados por el Señor, también estamos llamados no solamente a denunciar esas desigualdades, sino también a proponer todo ese equilibrio, a trabajar también por los más necesitados. Miren, no miremos contextos grandes, miremos contextos en casa, ¿verdad? Con nuestros hijos, el equilibrio en la justicia, en la educación de una vida sobria, en la educación de un corazón generoso y desprendido hacia aquellos que necesitan dar. Yo creo que uno de los grandes personajes, y no sin demeritar a todos los demás de la iglesia, el Papa Francisco en este pleno siglo XXI ha sido un gran profeta que nos ha llamado a la concientización, ¿verdad? Y a la conversión, porque se llama conversión,
que es, digamos, como ese estado de conciencia para entender que nuestra labor, a ejemplo de Jesús, es ir por los más débiles, es trabajar por los más débiles, es ir en busca de los más débiles. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos damos cuenta que Jesús no hace milagros extraordinarios bajando del cielo varitas, ni rayos, ni truenos, ¿verdad? Con gestos humanos, se acercó, le tendió la mano, lo levantó, ¿verdad? Lo tocó con gestos humanos. De manera que ese es lo que trata verdaderamente de ayudarnos a descubrir el Antiguo Testamento, esta dimensión política de la fe, ¿no? Sociopolítica de la fe, ¿ya? Entonces, nos ayuda también a cambiar, ¿ya? Esa mentalidad y nos hace enfocar en cosas muy distintas a las que realmente teníamos. De manera que aquí hay también una gran, un gran potencial de aprendizaje para la vida propia, cómo encarnar también esos personajes, cómo vivirlos, cómo entrar dentro de nosotros todo lo que ellos proponen para nuestra vida de fe. Muy bien. Y viene, digamos, una de las partes más complejas del Antiguo Testamento, es decir, nos ayuda a conocer la actividad, el mensaje y la persona de Jesús. Y esto, como dice el maestro, el profesor Sicre, es como una tarea más que apasionante, detectivesca, ¿no? Para ir captando esas relaciones entre ambos testamentos. Entonces, digamos que vamos a empezar por la actividad de Jesús, ¿ya? Hay 3 textos que luego ahora los voy a explicar para que entendamos esa relación, porque sin esos textos es imposible entender lo que creemos, ¿verdad? Lo mismo va a pasar en el mensaje y lo mismo va a pasar en la persona de Jesús. Miren, cuando Jesús, vamos a la actividad de Jesús, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿ya? Muy poco antes de la pasión, nos cuenta Mateo que Jesús entró en el templo, ¿se acuerdan? Y se puso a echar a todos los que vendían y compraban allí, ¿ya? Y entonces allí se acercaron los cojos y los ciegos y él los curó. Eso está en el capítulo 21 de Mateo, del 12 al 24. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué de raro tiene ese versículo? Realmente yo no le encuentro nada especial fuera de que Jesús vino digamos, como a constituir, ese era su objetivo, ¿no? Curar, sanar, ¿no es cierto? Entonces ese puede ser, digamos, que es una de las respuestas, el cumplimiento de lo profetizado en Isaías, que hablaba, se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán como un ciervo, el cojo, la lengua del mudo cantará, en fin. Sin embargo, este texto, oigan bien, habla de ciegos, sordos, cojos y mudos, mientras Mateo solo habla de exclusivamente de cojos y ciegos. Esto nos demuestra que el paralelismo no es exacto y que para entender este texto del Evangelio hay que acudir a otro relato bíblico del Antiguo Testamento. Y ese relato bíblico del Antiguo Testamento es el asedio de Jerusalén por David, de Jerusalén por David, el rey. ¿Se acuerdan que, bueno, ustedes todavía esto no lo pueden saber, mentiras? Jerusalén la conquista David, ¿ya? Y la hace capital de Israel. Capital de Israel. Entonces, cuando Jerusalén en esa conquista, ¿verdad? Esto era este terreno donde estaba Jerusalén, estaba habitado por los jebuseos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuenta este segundo libro de Samuel, que es los reyes, David y su gente se fue a conquistar Jerusalén, ¿ya? Y que entonces encontraron a los jebuseos que habitaban el país y que los jebuseos le dijeron a David, oye, no entres aquí porque te rechazarán los cojos y los ciegos.
Pero David finalmente conquistó Jerusalén, ¿verdad? Y el día que conquistó Jerusalén, David lanza estas palabras y dice: al que mate a un jebuseo y se cuele por el túnel, a esos cojos y ciegos los detestará David. ¿Ya? Por eso está mandado, decía David, ni cojo ni ciego entrarán en el templo. Eso está en 2 de Samuel. También los jebuseos, por el contrario, expresaban su ilimitada confianza, es decir, con el respaldo de la ciudad. Y entonces decía, esta ciudad está construida en lo alto, rodeada de murallas, ni los hombres más inútiles para la guerra, cojos y ciegos, bastan para salvarla del ataque del enemigo. Y como no ocurrió así, ¿verdad? Entonces, y en recuerdo de esa frase, entonces prohibirán más tarde la entrada de estas personas en el templo. Entonces, miren, no se me pierdan, miren para dónde voy. Volviendo al texto evangélico, esto nos sitúa ante dos hechos. Uno admitido por la institución religiosa, que era la presencia de mercaderes y cambistas, ¿se acuerdan? En el texto de Mateo. Y otro rechazado por la misma institución, la presencia de cojos y ciegos. Oigan, ¿qué hace Jesús? Invierte las cosas, rechaza lo admitido y admite lo rechazado. Por consiguiente, este pasaje no quiere transmitir un simple testimonio de la bondad y el poder de Jesús o de sus bondades mesiánicas, no. Lo que quiere decirnos es que Él vino realmente, este es un texto bastante subversivo, por decirlo así, no revolucionario, que sin la ayuda del Antiguo Testamento no lo entenderíamos. Pero este es un libro, es decir, esto es un texto que nos ayuda a comprender todo lo que Jesús está haciendo. Todo lo que del amor está moldeando, ¿verdad? Ustedes cojos y ciegos, como Dios no es un Dios que excluye, vengan para acá. Todos entran aquí, todos entran aquí. Entonces, fíjense cómo la importancia en la actividad de Jesús en el Antiguo Testamento, cómo es necesario cuando uno hace esos paralelismos, cuando uno hace el estudio diacrónico, sincrónico, especialmente diacrónico de los textos, tiene que remitirse al Antiguo Testamento para poder comprender también el contexto, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está realmente basada esa actividad de Jesús? El mensaje también, ¿cómo encontramos nosotros el mensaje de Jesús aquí? ¿Verdad? Oigan, se contrastan dos pasajes, el del grano de mostaza y el del cedro del Líbano. Entonces, por ejemplo, dice Jesús, el reino de Dios se parece al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, ¿verdad? Y siendo una de las semillas más pequeñas, crece por encima de la hortaliza y bueno, y hasta el punto de que los pájaros vienen a anidar en su ramo. Ya está en el libro de Mateo, en el capítulo 13 más o menos, ¿verdad? Y en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel tiene un texto que dice: echará ramas, se pondrá frondoso, llegará a ser un cedro magnífico, anidarán en él todos los pájaros, la sombra de su ramaje anidarán a todas las aves. Oigan, ¿qué quiso decir Ezequiel? Ezequiel usó la imagen del cedro para simbolizar el futuro glorioso de Israel. Pero Jesús se contenta con un modesto arbusto, la mostaza, para simbolizar el futuro del reinado de Dios. Entonces, solo conociendo el texto de Ezequiel, se valora rectamente esta parábola, ¿ya? Entonces, fíjense cómo Jesús ha modificado intencionalmente el texto profético para no compararlo con el cedro. Ustedes saben lo majestuoso y elegante que eran los cedros del Líbano. Eso además era muy alabado por la Biblia, ¿ya? En cambio, Jesús elige un arbusto modesto, ¿verdad? Con dimensiones más pequeñas. Y con ello nos da un toque a todos los cristianos. Que no nos desanimemos, ¿verdad? Que nosotros, que el reino de Dios crece como semilla en lo sencillo, ¿verdad? Y va poco a poco progresando. Pero lo que nos interesa aquí es entender cómo estos textos
del Antiguo Testamento nos ayudan a comprender el Nuevo? Esto es una pregunta que uno se hace muchas veces cuando ve en la Biblia, por ejemplo, las concordancias, y tú dices, bueno, ¿y para qué esto? Bueno, ya ustedes están viendo. Ahora, ya vimos la actividad del mensaje, ahora vamos a ver la persona de Jesús, ¿ya? Miren, el evangelista en Mateo, que se dirige a cristianos de origen judío, ¿ya? Él lo que quería dejar en claro era la importancia de presentar a Jesús como ese segundo Moisés, ¿ya? Lógicamente superior a él, ¿verdad? Entonces, esto era lo que le interesaba a Mateo, que es decir, mostrar en todos los pasajes, en la gran mayoría de los pasajes, que este era el nuevo Moisés. Y por ejemplo, cuando relata el texto de Herodes, que quiere matar a todos los niños, pues también ahí hay una similitud, ¿no es cierto? Tanto Moisés como Jesús, pues fueron los únicos que se escapan a esa absurda persecución de un rey y de un faraón, ¿verdad? Entonces, con ello, el lector del Evangelio tiene desde el comienzo una clave de lectura. Ya Jesús llevará a cabo una labor semejante a la de Moisés. Esto es lo que realmente nos capitaliza Mateo cuando nos habla de esto. Hay otro pasaje también significativo, ya que contrasta entre Jesús y Moisés. Cuando habla, por ejemplo, de la lealtad, ¿verdad? Dice, porque la ley se dio por medio de Moisés, el amor y la lealtad se hicieron realidad en Jesús el Mesías. Entonces hay un versículo que dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el único que es Dios y está al lado del Padre quien nos lo ha explicado, ¿verdad? Es decir, se contrastan. A Dios nunca nadie lo ha visto y Jesús dice, pues miren, nadie conoce al Padre sino yo, que soy el Hijo, y nadie va al Padre sino por mí. Muy bien, y un último texto chiquito que creo que también muestra bastante bien este contraste que estoy diciendo, ¿verdad? Es que digamos que el Sermón del Monte, cuando Jesús va al Sermón del Monte, según Mateo, Jesús, recuerden, pronuncia un discurso programático en una montaña, igual que Moisés, cuando subió al Sinaí para conocer la voluntad de Dios y transmitirla a su pueblo. Pero ahí pasan dos cosas, ¿ya? A ver, Mateo, en el relato del discurso, dice, muy bien, subieron al monte, lo sentó, se le acercaron sus discípulos y él tomó la palabra y se puso a enseñarles así. Entonces, esto es para comprender la novedad que supone, ¿verdad?, que hay en Jesús, que hay que recordar también que Dios dice a Moisés en el Sinaí, por ejemplo, traza límites alrededor del monte, o sea, nadie puede venir, ¿ya? Solamente tú y tú no me vas a ver la cara. ¿Ya me entiendes? O sea, no vas a ver mi rostro. Entonces, miren el paralelismo tan bonito, ¿verdad? La novedad que trae Jesús en comparación con lo que hace Dios y Moisés en el Sinaí, que le entrega la palabra, las tablas, ¿verdad? Acá Jesús, en cambio, enseña a sus discípulos, se les acerca y les está enseñando la palabra. Es decir, Mateo subraya el contraste entre estas dos escenas, ¿ya? Cuando Moisés llegó al Sinaí, recuerden que había truenos y relámpagos y de todo, ¿verdad? O sea, entonces Mateo, básicamente, digamos en mis palabras, lo que nos quiere decir es que no estamos en un mundo de miedo, de fuego y de relámpago que provoca la muerte del que se acerca, no. Los discípulos de Jesús en donde él está. Y ni siquiera son invitados, por ejemplo. Y Dios les habla directamente, les enseña con esa autoridad que luego el pueblo va a reconocer. De manera que con esto, digamos, terminamos todo el tema de lo que es el Antiguo Testamento y los valores del Antiguo Testamento.
para irnos ya a una sesión que es corta, pero que es importante, que es la redacción del Antiguo Testamento. Yo quisiera que las preguntas las hiciéramos al final, ¿no es cierto? Las hiciéramos al final para que pudiéramos entonces adelantar y como configurar este esquema para ya entrar en materia la semana entrante con los otros formadores. Bueno, muy bien. Esa redacción del Antiguo Testamento. Ya habíamos hablado de que el Antiguo Testamento, digamos, fue escrito, lo primero fueron, ¿se acuerdan? La tradición. ¿Ya? O sea, ese contarse unos con otros, cómo iban transmitiendo las enseñanzas, cómo iban transmitiendo todo aquello que tenían, esa experiencia vivida. Miren, es de aprender, ¿saben? Ellos tomaban a los ancianos reunían a los jóvenes más o menos de 12 años y empezaban a contarle la historia y a volverla a contar y a volverla es la tercera clase, Alberto, ¿verdad? Entonces, de esta manera los jóvenes iban aprendiendo que había pasado, iban aprendiendo de su historia, ¿ya? Entonces, por eso todas esas tradiciones patriarcales, las tradiciones del éxodo, poemas, proverbios que habíamos hablado, estaban en esas piedras, en esos templos que había, ¿no? Vamos a esperar que Alberto logre. Él es un chacho para eso. Esto es una de las cosas difíciles, pero bueno, no imposible. La tercera, Alberto. Sí, ya. No, esa es la segunda. Ah, bueno, sí, esa, perdón, esa es. Pasa a la próxima. Ok, pasa a la próxima. Vamos para la segunda, redacción del Antiguo Testamento, ¿correcto? Porque antes era qué era el Antiguo Testamento y sus valores. Ahora vamos a ver la redacción del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces decíamos que del siglo XII al XI, ¿verdad? Habían esas tradiciones orales. Ellos se iban contando unos con otros y se iba grabando la historia. Muy bien. Listo, la siguiente, Alberto. Esa. Perfecto. La siguiente. A ver si yo alcancé a poner. Ahí, miren. Ahí, esto es lo que les quería decir. En esta diapositiva, ahí vemos, ¿verdad? Los escritos en piedra. Este de la derecha es una piedra de un templo. Fíjense, si de pronto ahí no se ve tanto, pero ahí está también, hay escritos, ¿no? Hay poemas, hay fragmentos también de la historia. Entonces, ese es como lo primero que hemos encontrado, por decirle algo. Todos esos clanes, recuerden que ellos siempre tuvieron un sistema tribal de tribu. Ellos van transmitiendo su de generación en generación, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Vamos ahora del siglo X al XI. A ver, voy a detenerme aquí un poquito porque ustedes no entenderán la monarquía. Israel empezó con un monarca. Y entre esos monarcas hubo tres, ¿verdad? Entre esos fueron Saúl, David, Salomón y por último Roboam, que fue el último monarca, ¿verdad? Porque luego, en un momento con Roboam, que era hijo de Salomón, vino el cisma, o sea, la división del pueblo de Israel, es decir, se dividió en la región del norte y la región del sur. Ese es el famoso cisma.
¿ya? Entonces, esta región del norte le llamaron Israel, ¿ya? Y cuya capital era Samaria, y la región del sur era llamada la región de Judá, cuya capital era Jerusalén. Muy bien, entonces, en esa monarquía unificada todavía, ya, porque cuando se dividieron en los dos reinos, cada reino tuvo su reino, pero aquí estamos hablando es decir, de más o menos para el año 1000, David reúne, empieza, digamos, a construir toda esa recolección, ¿ya? De lo escrito, y entonces empieza a hacer fijaciones. Entonces, fíjense, las tradiciones históricas recogidas por cronistas de la corona. Entonces, allí entran después los libros primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, porque el primero y segundo de Samuel y el primero y segundo de Reyes datan todo sobre la monarquía, ¿ya? El primero y segundo de Samuel no solamente empieza por Samuel, que también es el último de los jueces, sino también que es el que elige al primer rey, ¿verdad? Entonces empieza también ahí en segunda de Samuel todo lo de David, y bueno, y lo de reyes, pues todos los reyes de Judá y de Israel. Entonces, recogida por cronistas de la corona. Miren qué interesante esto, del siglo X al siglo VII, ¿ya? Entonces, ¿qué había pasado aquí? A ver, antes de esto. Recuerden que veníamos hablando sobre un punto clave que también debe girar nuestro conocimiento en la historia de Israel. El cisma es uno, ¿verdad? Que es la división de los dos. Pero antes de la tierra, ellos están en Jerusalén, felices de la vida, ¿verdad? Siglo VIII antes de Cristo. Y en ese acontecer del siglo VIII antes de Cristo, están entonces la aparición de los profetas. ¿Qué pasa allí? Viene Nabucodonosor, invade Jerusalén y más o menos en el año 586 los despoja de la tierra. Israel pierde la tierra y nunca más la vuelve a recuperar hasta el año de 1947, siglo XX, ¿verdad? Israel pierde la tierra. Siglo VIII, más o menos, 586. Pero antes, por allá en el año 702, 715, el reino del norte, también los asirios, yo les hablaba de esas influencias macabras y de esos, digamos, alianzas que hicieron. Ellos se fueron alejando de Dios y entonces los asirios, ellos tenían unas alianzas con los asirios. Finalmente los asirios invaden el reino del norte y despojan a todo el reino del norte y todo el mundo se va. Y en el reino del sur, muchos años después, en el 586, Nabucodonosor entra y destruye Jerusalén y los destierra hacia Babilonia. Duran 70 años en el exilio. Luego ese pueblo de Israel, esa región de Judá, ¿verdad?, es tomada por los persas, y entonces los persas había el rey de los persas, digamos, fue aquel que envió nuevamente a traer por misericordia de Dios al pueblo a su tierra, pero ya como extranjeros en su propia tierra, no eran dueños de la tierra, ¿verdad? Entonces, esto como para contarles que ahí hay un tema muy importante en lo que es la escritura, es decir, la recopilación y la escritura de la redacción de las escrituras. Cuando ellos estaban en el exilio, lógicamente ellos tenían, ya iban perdiendo imagínense, 70 años. Entonces ellos ya iban perdiendo esas tradiciones y esas cosas. Entonces cuando ellos nuevamente se unen, ¿verdad?,
dicen que el sistema sinagogal empieza desde allí, dicen los grandes conocedores de la Biblia, y entonces empiezan nuevamente a hacer esa redacción de las escrituras. Muy bien, esto como para contarles algo, esto lo vamos a afianzar más adelante, no se preocupen, simplemente estoy adelantándome para que puedan entender algunas cosas, porque ahí también hay una escritura fuerte. Las tradiciones fundacionales, por ejemplo, entonces hay dos tipos de narraciones, ¿ya? Que generan dos documentos, ¿ya? Uno que es el yavista y otro que es el eloísta. Entonces, digamos que ambos documentos dictados o escritos por dos escritores diferentes o por dos poblaciones de escritores distintas, también nos traen y nos dan textos muy importantes para la reunión de esa compilación de libros. Esos oráculos proféticos, por ejemplo, también empiezan a recogerse por allá en el año 740, las primeras codificaciones legales, digamos, que luego estarán redactadas en el Deuteronomio y en el Levítico, que es un libro completamente, el Levítico es el libro de leyes, ¿verdad? Pero es el libro que también, el llamado a la santidad. Eso lo vamos a ver más adelante, eso no lo quiero enredar con esto. Y bueno, y ya desde el siglo II al primero a ellos los invaden los babilonios, ¿verdad? Luego los persas y por último los griegos. Por último los romanos, pero los griegos, ¿ya? Entonces ya bajo el dominio griego, eran los Ptolomeas y los Seleucidas, lo más importante de este periodo es que aquí se incluyen en el canon los escritos del Ketubín, o sea, digamos, recuerden que la Biblia hebrea, ya lo vimos, está formada la Torá por los profetas y otros escritos. Entonces, allí, bajo ese dominio griego, empezaron a añadirse en nuestro Antiguo Testamento también estos libros de carácter sapiencial. ¿Y saben por qué? Eran escritos en griego, pero porque también habían tenido una crisis de fe muy grande, la estaban perdiendo y era necesario recopilar toda esa, todo aquello que afianzaba la identidad de Israel para poder recuperar nuevamente eso que iban perdiendo, ¿verdad? Entonces allí entraron los deuterocanónicos, o sea, los libros que no aceptó la Biblia hebrea porque estaban escritos en griego, que fueron los Macabeos, Tobías, Judith, Eclesiásticos, Sabiduría y Baruch, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que esto, a grosso modo, esto es simplemente para que ustedes vean todo el tiempo que se duró escribiendo esta historia, esta experiencia fundante de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Esta experiencia religiosa y humana. De manera que cuando vayamos ya a iniciar el tema ya del Pentateuco en sí, vamos ya a empezar a contar la historia, ya de dónde a dónde va cada libro, cuántas páginas contienen cada libro, de dónde a dónde va en la historia, para ir entonces aprendiendo a identificar esa historia en los libros, para que a ustedes se les facilite, porque salían, es decir, y yo les repito algo muy importante, mis queridos hermanos y estudiantes como yo, que la Biblia se aprende leyéndola. No hay mejor, digamos, libro para leer que la Biblia, ¿no es cierto? O sea, no hay mejor manera de aprender la Biblia que leyéndola. Entonces hay que empezar. Entonces, fíjense que ya en el siglo VI, aquí se habla sobre el exilio, entonces ahí está la caída de Jerusalén, lo que ya yo les decía, significa una etapa de reformulación para Israel, porque cuando ellos vienen del exilio a través de Esdras y Nehemías, se les permite a ellos
volver a reconstruir el templo, volver a reconstruir, es decir, que se congregaran, por eso se habla del sistema sinagogal, y entonces ustedes verán en la Biblia los libros de Esdras y de Nehemías, ¿ya? Entonces, fíjense dónde nace realmente el Pentateuco. El Pentateuco nace allá bajo el dominio de los persas. Es decir, cuando ellos ya llegaron y empezaron pues a condensar todo esto, ¿verdad? Nace la historia también, ya los antiguos y los nuevos profetas ya van entrando todos los libros históricos y proféticos y hacen como una codificación unitaria. También surgen otros libros, el de Esdras, que ya les contaba, el de Nehemías, los didácticos sapienciales. Yo les contaba que esos libros didácticos eran la manera como el pueblo encontraba para, a través de personajes ficticios, digámoslo así, ellos pudieran entender realmente lo que Dios quería decir. Entonces, acudieron a géneros literarios específicos para poderle explicar al pueblo, para poder que el pueblo volviera a unificarse, a cohesionarse y volvieran a ser pueblo, ¿no? A ser pueblo. La siguiente, Alberto. Entonces, ya en el siglo II y I, que ya era el dominio de los griegos, ¿verdad? Luego de los griegos vinieron los romanos y ya Jesús nos coge al pueblo de Israel bajo el dominio de los romanos. Entonces, fíjense, son babilonios, persas, griegos y luego romanos, para que vayamos entendiendo los periodos de la historia y vayamos viendo en cada periodo lo que pasa, ¿ya? Entonces, en esos profetas anunciaron la caída de Israel, la pérdida de la tierra. Eso fue gravísimo para ellos. Eso tuvo un significado muy fuerte porque era la promesa de Dios. Dios les había prometido esa tierra, la tierra prometida, y la perdieron precisamente porque, pues lógicamente ellos empezaron a hacer pues una serie es decir, a través del tiempo, no vayan a creer que esto fue ni un año ni dos. Empezaron ya a tener alejarse del Dios de Israel, alejarse de sus preceptos, empezaron a hacer un mix con los dioses de Canaán, ¿verdad? Baal y todo lo demás, y entonces crearon un sincretismo religioso, y entonces pues lógicamente tenían que sobrevivir, y entonces hacían esas alianzas con los asirios, con Egipto, esos imperios que vamos a ver lo importante que fueron, porque Israel no era el único que estaba allí en el tapete, ¿no? Habían imperios y otros pueblos que también estaban dominando en ese momento y que incidían sobre Israel. Bueno, muy bien, aquí finalizamos ya la clase propuesta para hoy. Me gustaría, pues, no sé, escucharlo. Me gustaría, Nando y Alberto, antes de las preguntas, digamos que pudiéramos contribuir de pronto a cosas que pudieron faltar dentro de la historia, dentro del tema, complementar y empezar pues ya a debatir, ¿no? Algunas cosas que necesitamos debatir. Oigan, el Antiguo Testamento tiene una connotación muy fuerte, y es que también presenta algunos problemas, pero eso no lo vamos a tocar aquí, pero si se toca, si se llega a tocar, pues ahí estamos nosotros prestos para ir haciendo las correcciones, ¿ya? Nosotros, el fundamento nuestro es de carácter teológico, es el conocimiento de Dios. El literario es importante porque es un libro, pero básicamente nosotros es el teológico. Nando, ¿nos íbamos a decir algo? No, Beatriz, felicitarlas por la exposición. Creo que has cogido los tópicos y como no te gusta la historia, entonces yo no voy haciendo el rostro de gozo y disfrute en la clase que nos estaba dictando. De verdad, no, yo creo, pues obviamente la historia es muy grande, muy larga, y para resumirla en el tiempo que tienes, pero me parece espectacular. Creo que, bueno, yo estoy seguro que todo el mundo ha quedado claro, y ojalá participen, pero más para enriquecer la clase que para suplir cualquier deficiencia, porque no, estuvo perfecto. Gracias, Beatriz.
Gracias, Nando. Alberto, ¿tienes algo que agregar? Bueno, Beatriz, simplemente preguntaste algo que me quedó en la cabeza. Y es que yo recuerdo que fue Ciro, el rey de Persia, quien Ciro el Grande. decidió el regreso de los hebreos, porque Dios le había revelado un sueño que debería regresar a los hebreos y que después fue. Pero no fue el que regresó, sino creo que fue Artajerjes, uno de sus sucesores. Pero recuerdo Sí, perdón, Alberto, Ciro estableció el edicto. Se llama el edicto de Ciro. Claro. Donde fue mucho después. Pero la pregunta que quería hacerte es esta. Yo recuerdo que ese episodio no sé si fue a Ciro o Artajerjes, que le dijeron a los tráiganme sus leyes. Porque el pueblo persa era un Dios organizado, el pueblo persa todo lo tenía esquematizado, todo tenía sus leyes. Y entonces pidieron las leyes del pueblo de Israel para codificarlas y decir el pueblo que los tipos van a cumplir de en adelante. Y eso tuvo que ver mucho con la redacción con la puesta por escrito de los hebreos del texto bíblico. No sé si es así o estoy equivocado. Sí, fue así, Alberto. Por sobre todo, hay un, digamos, un punto que es clave, ¿no? Y es, pues imagínate un pueblo 70 años ahora. Recuerda que en el exilio no se fueron todos, ¿cierto? Fue la clase más pudiente. Los campesinos y todos los demás se quedaron por acá, por las montañas y por todo lo demás. Entonces, pero el pueblo 70 años, imagínense, con los babilonios. Acuérdense que a Babilonia la llamaban la ramera, ¿no? Cómo se fueron mezclando, pero entonces ellos con la necesidad de sostenerse, de no perder la tradición, lo de ellos, entonces ellos es que empiezan desde allá a empezar a contar la historia, ¿no? Nuevamente y a reunirse y cuando llegan acá, ese es el otro punto que los lleva también, porque los persas además lo ayudan. Y Esdras y Nehemías, que también fueron muy importantes en ese proceso, porque pues Ciro les permite la reconstrucción del templo, pero también el que se reunieran y también que escribieran esos libros que ellos necesitaban escribir. Entonces sí fue muy importante este punto también para que pudieran redactarlo ya, lo que, acuérdense que ya había escritos, ¿no? Entonces era como recopilar y terminar de escribir. Fíjense que el Pentateuco queda completamente escrito más o menos en esa época, aunque no en forma completa, pero sí una copia bastante aceptable. Bueno, Patrick, por ahí tenemos Álvaro, después y después Patricia. Álvaro, tiene listo. Buenas noches. Muchas gracias, Beatriz. Muy buena toda la intervención. Hombre, yo quería remitirme al comienzo. Yo asisto a un grupo donde cuando el tema es Dios, los compañeros que se paran en el atril a hacer su catarsis tienen en la mente a un Dios castigador. ¿Por qué? Porque desde niños, cuando tú hacías algo malo, cuando no hacías la tarea, cuando le hablaban a un compañerito, ¿cuál era la frase de tus papás? Dios te va a castigar. Entonces eso es lo que hay que ir quitándole a los papás y a todos, porque siempre decían lo mismo: Dios, esto lo castiga Dios. Entonces yo por lo menos a mis nietos ya yo no les digo eso. Entonces por eso es que en la mente de muchos está eso, que es un Dios castigador. Así es. Y yo creo que la mejor manera, ¿saben? Es la que propone Jesús. Porque Jesús nos vino a contar quién era el Padre. ¿Ya? Entonces, ¿quién más que Jesús? Porque nosotros estamos hablando del Antiguo Testamento desde allá. Todavía Jesús no, porque pues Jesús no había aparecido en ese momento, ¿verdad? Pero ya nosotros que tenemos a Jesús nos vino a hablar del Padre. ¿Ya? Y Jesús, como se convierte en el sacramento precisamente del Padre, lo hace creíble con su vida. Sus gestos amorosos, misericordiosos, cercanos, lento a la ira, rico en clemencia, ya por los más débiles. Entonces,
¿quién más que Jesús nos hace creíble a un Padre amoroso y misericordioso? Pero igual también en el Antiguo Testamento ya se necesita, como ustedes y yo, incursionar para entender que efectivamente algunos entendíamos o malentendíamos que esto fuera así. ¿Por qué? Porque también los escritores o los agiógrafos, que eran hombres inspirados también, pues lógicamente, como decía Nando la vez pasada, ellos ponían su filtro, ¿no? Su subjetividad. Y entonces le ponían a Dios características humanas, como por ejemplo la ira, la cólera de Dios, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también más adelante y lo vamos a ir entendiendo. Pero sí, qué tan bueno que pudieran a través de Jesús conocer verdaderamente quién es Dios. En un encuentro personal con Jesús, en un verdadero encuentro personal con Jesús, lo primero que Jesús nos muestra es al Padre, y un Padre benigno, misericordioso, un Padre que nos ama, que lógicamente que nos exige, que nos llama y que nos implica, pero que principalmente es un Padre de amor y de misericordia y que está presto al perdón. Fíjense que en el Antiguo Testamento es igual, ¿verdad? O sea, y lo veíamos en Oseas, ya, y lo veíamos en Ezequiel. Ezequiel, el profeta Ezequiel es el profeta de la época del exilio, se fue chiquito, ya, se fue chiquito a Babilonia. Entonces, vemos cómo él dice, pues miren, Dios era más, su poder estaba más en la misericordia que en el deseo de castigar. Entonces sí, muy bien, Álvaro. Y bueno, esa es tu labor. Ahora viene otra cosa, es el tema de la conquista. Es decir, hay que ubicarse un poco en el contexto de lo que sucede. Si yo le digo a un militar, descríbame a Dios, él le va a poner con características un poco bélicas porque lo acompaña en la batalla, lo acompaña en la guerra. Yo creo que tenemos que tener en cuenta eso. Es un pueblo que está en conquista, que está logrando recuperar su tierra y tiene que hablar de las batallas que vivió, ¿no? Es un poco también eso. Así es, ¿no? Por ahí está Lesti, que quiere la palabra. Lesti, por favor. Lesti Crismac. Bueno, si no está Lesti, Tiene el micrófono apagado. No, y no la vemos. Buenas noches. Vale, las preguntas mías son puntuales, Beatriz. Primero, pues como siempre, felicitarte por la claridad de la información. Si yo no estoy mal, no sé si eso lo incluías tú, me gustaría que me aclararas esto. Los libros, tú nos has hablado de quién fue los encargados de aceptar esos libros que se incluyeron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso todavía no lo hemos tocado. Sí, eso todavía no, y viene, eso lo estudiaron ellos, que el semestre pasado en propedéutica, pero aquí también lo vamos a tocar, ¿oíste? Tranquilo. Vale. Es decir, en el canon, ya es otra cosa. Pero es que la pregunta va un poquito más allá, Beatriz. Tú has hablado, de pronto te he escuchado como repetidamente mencionar algunos libros perdidos. No sé, me surge la inquietud, es dentro de estas excavaciones que han hecho, dentro de esta cantidad de cosas que han seguido haciendo, si encuentran algunos de esos libros perdidos. O sea, ¿existiría la posibilidad de que los encuentren y que haya que modificar la Biblia actual, o esa posibilidad? No. No, esos libros inclusive estuvieron y están citados, pero de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Al revés, todo lo encontrado en los códices y manuscritos en Qumran, en lo que hay en Leningrado, todo eso viene ahora después, lo vamos a mirar. Al revés, imagínense lo que eso corrobora, que aquellos libros que los hebreos no aceptaron porque estaban escritos en griego, están escritos en hebreo, como por ejemplo uno de los fragmentos de Isaías, ¿ya? Entonces,
ellos no lo aceptaron porque pues simplemente no estaba dentro del idioma sagrado, pero los incluyeron porque eran importantes para el aprendizaje, pero no le dieron la misma calidad. Sin embargo, en todos estos hallazgos, que han sido muchísimos, pues miren, todo lo contrario, hemos encontrado cosas magníficas, digamos, escritos antiquísimos que prueban realmente la veracidad de estos libros, ¿no? Si ustedes se ponen digamos, buscamos a Esquilo, por ejemplo, algunos autores de la Grecia antigua, no vamos a encontrar textos originales, no los hay, pero hay reproducciones que hemos encontrado, ya me entiendes, que esos son los que nosotros a través del tiempo conocemos. Igualmente ha pasado con esos escritos, sin embargo, hay una ventaja muy grande y es que en esas tradiciones del principio, esos escritos que yo les hablaba, allá en el siglo XI, que están en los monasterios, en las piedras, en las paredes, por decir algo así, pues datan de una originalidad con respecto a estos libros que se escribieron en la época del exilio, ¿ya? Entonces, no, tranquila que no, de ninguna manera. Esos libros perdidos, le llamamos perdidos es para que entendamos. Eso existió en la Biblioteca de Jerusalén. Recuerden que es que en el año 70 destruyen Jerusalén y queman la biblioteca, por decir algo. Entonces, esos libros se perdieron. Pero lógicamente que se tuvo conocimiento de los libros y todo lo demás. Hay algunos que están citados. Ya, por ejemplo, los libros de los macabeos son 4 y nosotros nada más tenemos 2. La Biblia griega no tiene ninguno, la Biblia hebrea, pero existen los otros 2 libros de los macabeos. Entonces, eso lo vamos a ir comprendiendo en la próxima clase para ir viendo ya la selección de los libros, cómo se seleccionaron, qué criterios se usó para la selección, porque es muy importante, ¿verdad? Ya esto, a mí me hubiera gustado que esa clase fuera tan unida hoy, pero no da el tiempo, entonces es mejor que vayamos despacito, ¿verdad? Entonces, en la semana entrante vamos a comprender cómo esa selección de libros, cuándo se fijó el canon, qué pasó, sobre todo qué criterio tuvieron los hebreos y qué criterios tuvieron los cristianos para decir, introducir los libros, no seleccionar esos libros. Gracias, Beatriz. Gracias, Patria, a ti. Había alguien que la señora Crismat, que finalmente no está, ¿o qué? No está. Ya iba a preguntar. Tenía la mano. Oigan, pregunten, porque las preguntas son muy importantes. Aclaran y dan oportunidades de aprender un poquito más, de que el expositor se profundice. Yo quiero hacerle una pregunta a los organizadores. ¿Es posible que estas clases las den grabadas? Yo estoy grabando esta y no grababa la anterior. Te la voy a pasar. Ay, sería muy útil. Gracias. Bueno. También les vamos a pasar las diapositivas para que la tengan a la mano y puedan ir como repasando, ¿no? Bueno. Beatriz, si te parece, terminando, yo tengo el padre Luciano me pidió que les compartiera como una oración de cierre. Voy a compartir. Señor Dios, te damos gracias por esta clase de Biblia y por la oportunidad de aprender y crecer en la fe a través de tu palabra, que es luz y vida para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y nos ayude a comprender y a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido, para que nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por ti
y por los hermanos crezca cada día. Virgen María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Enséñanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús y a vivir según su voluntad. San José, patrono de la Iglesia, protege a nuestra comunidad y a nuestros líderes y ayúdanos a ser fieles y obedientes a lo que Dios nos pide. Bendice a nuestra comunidad de la Ermita de las Mercedes, a nuestros maestros y a todos los que participan en este camino de formación. Que la sabiduría y el entendimiento recibidos hoy nos acompañen en nuestra vida diaria y se reflejen en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Amén. Amén. Bueno. Linda, linda. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Merecido descanso. Que la Virgen les acompañe.